Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en en esta nueva conversación en línea Divertic. En este caso, a cargo de Fernando Yapajnik de Programar, que nos va a hablar de aprender a programar en la escuela, con este título un poco inquietante de su disertación, en la que nos pregunta en qué se parece una gripe a una computadora. Los dejo un momento con Dolores, que les va a contar quién es Fernando Yapajnik. Fernando es doctor en Ciencias de la Computación y profesor adjunto del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y además es uno de los coordinadores de la iniciativa Programar de la Fundación Dr. Manuel Sadowski del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, Fernando, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias a la gente de OEI por invitarme y quiero hacer una pequeña, más que una aclaración, un pedido que no tiene del todo que ver con el tema de la charla, es lateral, pero está muy correlacionado. Estoy terminando de salir de una gripe, pero no del todo, así que si en algún momento ven que me empiezo a toser demasiado y desfallezco en cámara, por favor suban el video, hagámoslo viral y que salga algo bueno de todo esto. Es un pedido muy especial que les hago, chicas, que van a estar coordinando la sesión. Y me viene bien el pie para empezar a contarles por qué creo yo que una gripe y una computadora están relacionadas, o al menos por qué me gusta explorar ese vínculo. A ver, voy a ver si me sale lo de compartir la pantalla sin hacer lío. Bien, deberían estar todos Bueno, estaremos viendo atentos la para poder tomarte como viral. Bien. ¿Me Sí, confirman por sí, favor si ya están la todos estamos viendo. viendo la presentación? Genial, bien. Bien, voy a empezar remontándonos a un pasado relativamente cercano, pero supongo que todos recordarán la gripe A, el fenómeno global del año 2009. No sé si se acuerdan de ese momento. Viendo la distancia, parecería que como humanidad exageramos un poco, ¿no? Pero creo que hay algunos puntos, veo que acá hay audiencia no solo de la Argentina, sino de varios otros países, y sin embargo, algunas de las cosas que pasaron, me imagino que deben haber pasado también por esas latitudes. Esto de que no sabíamos justamente si nos íbamos a morir, si no nos íbamos a morir, si era contagiosa, si no era contagiosa, si había o no que usar barbijo, si había un periodo de ventana, si había vacuna. No sé si todo el mundo más o menos recuerda que esas eran las preguntas que nos hacíamos ante esta amenaza que estaba pesando sobre la humanidad toda. Era una amenaza de carácter global y para la que nadie tenía respuestas demasiado precisas. Y fíjense qué interesante que a pesar de que nadie tenía respuestas demasiado precisas, lo que sí teníamos eran buenas preguntas. Las preguntas que hacíamos eran las preguntas necesarias para nuestra autoprotección, eran las preguntas correctas, y eso lo aprendimos en la escuela, eso lo aprendimos gracias a la escuela. Así que, de alguna manera, punto para la escuela, ¿no? O sea, le asignamos a la escuela esa misión ambiciosa, difícil, de prepararnos para el futuro, que es, por definición, incierto. Y fíjense cómo, ante esta epidemia de carácter global, ante esta amenaza, la escuela lograba prepararnos para ese futuro incierto porque nos brindó las herramientas para formular las preguntas necesarias para nuestra autoprotección. Eso fue en el año 2009. Ahora avanzamos un poquito en el tiempo y venimos a un momento del futuro para el cual yo realmente no sé si estamos preparados. Me refiero al temeroso, al desafiante año 2016. La pregunta que yo me hago es, ¿estamos preparados para el año 2016? Es decir, ¿estamos preparados para, por ejemplo, participar activamente
de las discusiones sobre voto electrónico? Acá en la Argentina es un tema muy candente, se está debatiendo una reforma electoral que lo incluye, algunos distritos ya lo utilizaron, y el grueso de la población, el grueso de nosotros, lo que hace es encuentra un experto en quien decide confiar por algún motivo, y a partir de ese momento confía en este experto ciegamente, porque no tenemos las herramientas para deconstruir su discurso y ver siquiera si tiene cierto grado de racionalidad. Menos tenemos las herramientas para tomar nuestra propia decisión y posicionarnos con un juicio de valor propio y con conocimiento propio ante este hecho que va a afectar nuestra vida, va a afectar los pilares de la democracia. El año 2000, ¿no? ¿Se acuerdan del año 2000? Yo siempre cuento la anécdota de que en aquel momento era un estudiante avanzado de la carrera de sistemas, estaba próximo a recibirme y no logré convencer a mi familia de que no era necesario almacenar las botellas de agua, que por ahí no era, ya teníamos 20 latas de atún y ya era demasiado, o sea que no se iba a acabar el mundo en el año 2000. Y sin embargo, ¿cuánta gente se llenó de dinero vendiendo libros apocalípticos? ¿Por qué? Bueno, porque hubo gente que los compró, porque de vuelta no tenía las herramientas para distinguir si esos que vendían los libros eran expertos o eran realmente unos chantas, que es lo que terminó mostrando la realidad que eran. ¿Está bien? No teníamos las herramientas. Otra discusión de absoluta vigencia, neutralidad de la red. Mucha gente ni siquiera sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de neutralidad de la red, y es un tema que si se toman decisiones van a afectar la manera en la que utilizamos nada más y nada menos que Internet, herramienta sin la cual creo que hoy en día no podríamos trabajar, no podríamos entretenernos, etc. Lo tenemos a este señor Snowden, que nos dice que la CIA, que el aparato de espionaje norteamericano espía todos los contenidos que subimos a los mayores proveedores de contenido, a Google, a Facebook, etc. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Cuando él nos muestra estos esquemas de aparatos de espionaje muy sofisticados que dice que son reales, ¿son siquiera verosímiles sus afirmaciones? ¿Son plausibles? No tenemos las herramientas para discriminar si lo que nos está diciendo tiene algún punto de conexión con la realidad o no. Hace poco en la Argentina se debatió la ley que se llamó Argentina Digital, ¿no? Que habló de las telecomunicaciones, habló de cómo fluye la información digital en la Argentina, una ley del Congreso de la Nación. De vuelta, tomábamos posición en base a un experto de confianza, sin posibilidad siquiera de criticar lo que nos decían estos expertos o supuestos expertos. Y hace 2 años hubo un bug de seguridad que tuvo un alcance muy amplio. Se calcula cerca de un 40% de la población de Internet, es decir, unos cuantos cientos de millones de personas, ¿no? El tamaño de una buena epidemia. Y fíjense, esto afectaba el candadito, para decirlo de alguna manera, ese candadito que nos dice que las páginas web son seguras y hacía que lo fuesen mucho menos. Y fíjense que de vuelta no podíamos siquiera cuantificar el nivel de amenaza, terminar de entender qué era SSL y por qué, cómo era que esto estaba afectado. ¿Está bien? Es decir, hoy en día es muy difícil decir que tenemos una ciudadanía de calidad, una ciudadanía de primer nivel, si no podemos participar en estos debates que definen no ya el futuro, son debates del presente. Y si no conocemos sobre cómo funciona la tecnología, no podemos participar de ellos como ciudadanos informados. Pero no solo tiene que ver con una cuestión de ciudadanía, también hay cuestiones mucho más prácticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les voy a proponer un juego que consiste en lo siguiente. En esta parte de la pantalla, a la izquierda de la pantalla, tenemos una serie de elementos de la vida cotidiana, elementos relacionados con la tecnología de la vida cotidiana. Y el juego se trata de ver si estos elementos son una computadora, una red de computadoras, un aparato electrónico, etc. No sé si están dispuestos a jugar, supongo que sí. A ver, voy a conectarme un segundo a la... Vamos a jugar, sí. ¿Qué es una computadora? A ver. Verá, ¿estás ahí? ¿Aparato electrónico? Bueno, pero y más específicamente, les doy una ayudita. Una computadora es efectivamente una computadora, ¿no? Una computadora, sí. Para ver si están prestando atención.
Parece que no, parece que necesitamos todos más café. Bueno, sigo. ¿Qué es Internet? Vamos a esperar que Sabemos que escriban, ¿eh? Estoy esperando. Pero pregunta por acá, ¿y no es un aparato electrónico, una computadora? sí, sí, por supuesto que es un aparato electrónico, pero más específicamente es una computadora. Sí, es un aparato electrónico, sí, sí. Pero me Internet, acá interesa particularmente. sale votado red de computadoras. Sí, muy bien. Esa la estudiaron, me gusta. Esa información parece que ya sí es de carácter público, está muy bien. Internet es una red de computadoras. Pregunta ahora, ¿qué es la telefonía? Por la telefonía me refiero a la red telefónica pública, ¿no? A esa red, no sé cómo será en el resto de América Latina, pero acá en Argentina todavía, algunos tenemos, mi abuela todavía tiene el teléfono del plan Megatel, para los que recuerdan de qué estoy hablando, ese teléfono naranja con un cable de cobre que llega hasta la pared, que usa a veces para hablar con mi tío, que también tiene un teléfono Megatel de cobre. ¿Qué es esa red de telefonía? Bueno, acá tenemos varias respuestas. Es un teléfono, es también una red de computadoras. Muy bien, me gustó el que dijo una red de computadoras porque se nota que debe saber que luego de, si nosotros agarramos ese teléfono que está sobre la mesita de luz, empezamos a seguir el cable y nos metemos en la pared, por ahí vamos a seguir unos metros hasta llegar debajo de la tierra y rápidamente nos vamos a encontrar con una computadora que digitaliza nuestra voz y se comunica de manera digital con la computadora que está en el otro extremo. Sí, son computadoras a las que se las llama centrales telefónicas, pero no son más que sofisticadas computadoras y que luego vuelven a transformar esa red en una señal analógica para que anden con los teléfonos viejos. Pero es decir, la red de telefonía, fíjense cómo en la superficie sigue igual que antaño y sin embargo alcanza con rascar un poquito para bajo tierra encontrar que ya hay computadoras operándolas, ¿no? Y lo mismo pasa con el teléfono celular. No sé si todos lo tienen presente, pero hoy en día el teléfono celular, hace poco escuchaba que alguien observaba que lo llamamos teléfono celular, pero realmente hablamos muy poco por teléfono, más bien lo usamos para otras cosas. ¿Para qué otras cosas? Bueno, para las montones de cosas que nos puede proveer una computadora. Nuestro teléfono no es más que una sofisticada computadora en un pequeño tamaño que tiene un montón de chips. Incluso hasta podríamos pensar que nuestro teléfono es más de una computadora porque los teléfonos más modernos tienen hoy en día más de un procesador, pero bueno, tiene varios chips. Uno de ellos sirve para conectarse con las antenas, ¿no? Con la red de telefonía celular, pero de vuelta es una computadora con una función de telefonía. Y otra pregunta que esta sí me gustaría que me contesten, ¿qué es un televisor? No hablo de un Smart Aparato TV, electrónico, hablo de un... parece. Aparato electrónico. Miren, les Algunos voy a dicen mostrar que qué es un tienes una televisor. computadora. Opa. Esto es un televisor. Esto es un televisor de una de las principales marcas que, insisto en esto, no es un Smart TV, ni siquiera es un Smart TV. Es un televisor común y corriente del año 2016. No sé si lo llegan a ver. ¿Ven esta pieza que está acá que yo estoy señalando? Esta pieza, si se les rompe, cuando llaman al técnico y la tienen que cambiar, ¿saben cómo se llama esta pieza? Se llama la motherboard del televisor. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque el televisor es una computadora que tiene tres placas, una de ellas acá ven los sintonizadores y demás, pero en esta está toda la función electrónica, es decir, ese televisor que nosotros tenemos en nuestras casas que utilizamos como si fuese, digamos, un aparato hoy en día poco sofisticado, bueno, también es una computadora. Y sigo avanzando. ¿Qué es un auto? Les pregunto yo. Bueno, Un aparato seguro que... mecánico. Sí, el auto es un aparato mecánico, pero les presento el auto Chevy Bolt del año 2006, de hace 10 años. Este auto, esperen que me voy a morir un poquitito, voy a tratar de hacerlo lejos del micrófono. Volví. Este auto, hace 10 años, marcó un punto de inflexión, porque en su costo de diseño primó el costo de desarrollar el software que de diseñar el resto del auto. Es decir, este es un auto, el año 2006 ya hacía varios años que las computadoras eran parte de los autos,
pero en este modelo ya proveerle el software a las computadoras de a bordo costó más plata que diseñar el resto del modelo. Es decir, los autos de hoy en día no tienen una, sino varias computadoras que hacen que funcione. No estamos hablando solo de la pantallita que habla del GPS o del entretenimiento, sino también las funciones básicas como frenado, inyección, motores, etc. Hace poco hubo un caso muy resonante con Volkswagen y las emisiones. Digo, era muy interesante porque el propio motor tenía una computadora. El que esté interesado, después lo charlamos un poquito más. Es decir, los autos le deben cada vez más de su funcionamiento al software, ¿no? O sea que es un aparato mecánico, pero además es una red de computadoras. Y les puedo preguntar lo mismo de un avión. ¿Qué es un avión hoy en día? Miren, les voy a mostrar. Este es el Airbus A380. Es el avión, hasta hace unos años, era el más grande del mundo. No sé si alguno le habrá quitado el puesto en los últimos meses. Si mal no recuerdo, desde el año 2009, yo acá puse en la pantalla un esquema para que contemos la cantidad de piezas del avión. ¿Cuántas piezas tiene este avión? En total, contando tornillos, palanquitas, almohadones, botones, todo. ¿Arriesgan? ¿Alguien arriesga? Uy, es una cuenta difícil, ¿eh? No, Dicen mira, acá es que facilísimo. aviones, todas las opciones. Pero ¿Cómo? millones de piezas. Sí, exactamente. Tiene más o menos 4 millones de piezas. Muy bien ahí el que dijo 4 millones. Igual era fácil porque les puse el esquema, ¿no? La verdad que hacían zoom, contaban y lo sacaba cualquiera. Me parece que esta no da puntos, esta pregunta. Pero bueno, tiene 4 millones de piezas que no sirven para nada sin las 100 millones de líneas de código que hacen que el avión funcione. Es decir, el código, el software, los programas, se escriben una línea abajo de la otra, y contar la cantidad de líneas es una medida de la complejidad, del tamaño del software. Bueno, para que estas 4 millones de piezas sean algo más que chatarra, es decir, para que funcionen, hacen falta 100 millones de líneas de código. Y si les queda alguna duda, miren, acá les muestro la cabina del avión. No sé si notan la cantidad de pantallas, la cantidad de botones, la cantidad de palancas, y como si esto fuese poco, parece que no les alcanzaba, entonces además le tuvieron que poner, no sé si ven acá, un teclado, ¿está bien? No era suficiente con todos los botones, las pantallitas, los comandos, además le tuvieron que poner un teclado. A ese punto, este avión es una computadora, una red de sofisticadas computadoras. Entonces, uno diría, bueno, ok, entendí el punto, vivimos en un mundo en el que nos rodean las computadoras. Y yo les digo, no solo nos rodean, van un paso más allá. Si pensamos en los marcapasos, por supuesto, los marcapasos son aparatos electrónicos, pero también son computadoras. Hoy en día los marcapasos son programables. Eso hace que, por ejemplo, los médicos, los operarios de marcapasos puedan diagnosticarlo y cambiar la programación por algún mecanismo de radiofrecuencia, es decir, sin volver a operar el paciente para reprogramarlo, ¿está bien? Es decir, que incluso hoy en día las computadoras en algunos casos forman parte de nosotros mismos. A ese nivel llega la relación que tenemos con las computadoras en nuestra vida cotidiana. Incluso podríamos hacernos algunas preguntas de orden mucho más práctico. ¿Nosotros sabemos si alguien puede leer nuestras conversaciones de WhatsApp? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo podemos estar tan seguros? No sé si vieron, hay un celular, ahora está muy de moda, al que uno le da órdenes con la voz. Le dice, hola, celular, y ahí el celular empieza a funcionar. Ajá, o sea que tiene un micrófono que está prendido todo el tiempo y por ende el celular que está conectado a internet está todo el tiempo escuchando lo que decimos, incluso en nuestra casa, con nuestra familia. Bueno, el fabricante dice que no. ¿Tiene sentido lo que dice el fabricante? ¿Podemos creerle? Sigo con las preguntas. Los días de sol, lo que guardamos en la nube, ¿no se puede acceder? ¿Qué es esto de la nube donde guardamos información y ya parece que no importa más el tamaño de lo que queramos almacenar, que no hay límites? Bueno, ¿no sabemos que lo que llamamos la nube son grandes centros de cómputo que le pertenecen a alguien, en particular a empresas privadas, que quedan en lugares físicos, que ocupan espacio, que consumen energía, que tienen impacto para el medio ambiente, y que la información que almacenamos se encuentra bajo la jurisdicción de algún Estado nacional distinto
a aquel donde vivimos nosotros en muchos casos. Y podríamos seguir, ¿no? Hay un montón de preguntas que tienen implicancias prácticas en nuestra vida que no podemos responder con algo de profundidad si no conocemos un poco más sobre de qué está hecha, cómo funciona la tecnología que las impulsa, ¿no? Es decir, nosotros creemos que aprender ciencias de la computación nos ayuda a comprender este mundo en el que vivimos. Y quiero hacer una aclaración, ¿no? Quiero hacer una aclaración terminológica. Cuando hablamos de esa intersección entre computadoras y escuela, entre educación y escuela, aparecen tres ejes que creo que vale la pena separar. Por un lado hay una corriente con origen en los años 90, que es lo que podríamos llamar la ofimática, la enseñanza de herramientas de oficina en la escuela, con el entendimiento de que eso luego se va a volver fundamental para cuando el chico se inserte en el mercado de trabajo. Nosotros creemos que efectivamente está bien que en la escuela aprendamos a usar las herramientas de oficina. También creemos que con eso no alcanza. Creemos que tampoco es necesario empecinarse, es decir, muchas veces le terminamos enseñando a los chicos cómo poner el cuádruple subrayado con la imagen triple que nosotros mismos no hacemos, ¿no? Digo, si el 90% de los usuarios usa el 10% de la funcionalidad de las herramientas de oficina, bueno, entonces tal vez lo que haga falta es el 10% de la funcionalidad, ¿no? Una corriente de los últimos años, que en Argentina ha tenido mucha influencia, entiendo que en otros lugares de América Latina también, es la informática educativa, es decir, esta idea de utilizar la tecnología para potenciar los aprendizajes de las otras disciplinas. Ha sido llevada de la mano de programas 1 a 1, como Conectar Igualdad, y de lo que se trata es decir, bueno, utilicemos GeoGebra para aprender mejor matemática, utilicemos algún mapa online para aprender mejor geografía. A nosotros nos parece indispensable la informática educativa. Creemos que hoy en día no se puede pensar a la escuela, no se puede pensar a la escuela que no vaya de la mano en la tecnología, pero tampoco alcanza. Además de eso, y pongo mucho énfasis en que estos tres ejes que estoy mencionando no es o, sino que es y, no es uno o el otro, sino que son los tres juntos de manera colaborativa, también necesitamos la informática como objeto de estudio. No solo no alcanza con usar la computadora para, sino que además tenemos que aprender cómo funcionan esas computadoras que usamos en la escuela. Y cuando nosotros hablamos de ciencias de la computación, estamos hablando de una disciplina que incluye varias áreas. Muchas veces se suele hablar de programación como una especie de abreviatura. La programación es uno de los núcleos troncales de la ciencia de la computación, pero no es el único. Si queremos entender cómo funciona de vuelta este mundo tecnológico en el que vivimos, tenemos que entender también cómo funcionan las computadoras y qué es eso que llamamos inteligencia artificial y cómo funcionan las redes de computadoras y cómo se trabaja con grandes volúmenes de datos, etc. Y lo que me gustaría destacar es que aprender ciencias de la computación viene con un bonus. ¿Cuál es ese bonus? Bueno, sabemos cada vez más que cuando aprendemos muchas de estas áreas, en particular programación, desarrollamos una serie de habilidades que sirven más allá de la propia computación. Es decir, aprendemos mecanismos de abstracción, de resolución de problemas, de reflexión sobre nuestro propio trabajo, de construcción de modelos mentales, y esto nos ayuda para la vida en general, para las otras materias. Hay creciente evidencia, acá dejo un pantallazo inicial para el que esté interesado, hay creciente evidencia de que los chicos que aprenden a programar desarrollan habilidades cognitivas que les son beneficiosas en otras áreas también. Y además, hay otro punto que también es muy importante. Acá me van a disculpar el resto de los participantes de América Latina. Los datos a los que me voy a referir son de Argentina. Entiendo que en el resto del mundo la situación es similar, pero voy a poner el foco en Argentina. Este gráfico que vemos acá está desarrollado por la Cámara Argentina de Empresas de Software y básicamente muestra un sector en absoluto crecimiento. Ha pasado en los últimos 10, 12 años, está ahora en arriba de 80.000 empleados,
Es un sector que, digamos, no para de crecer. A mí me gusta hacer el juego de pedirle a la gente que le pregunte a su economista de confianza en qué año la Argentina o el mundo estuvo en crisis en este periodo que estamos viendo. Dependiendo al economista que ustedes le pregunten, va a poner el dedo en alguno de estos lugares, pero estoy seguro que no van a encontrar ningún economista que no les diga que hubo al menos una crisis en estos años. Y miren cómo crece la industria del software, cómo crecen ventas, en exportaciones, en empleados. Es decir, parece un lindo lugar para insertarse laboralmente, ¿no? Una industria de alguna manera en países latinoamericanos, donde, bueno, la economía es una de las preocupaciones. Históricamente, bueno, tenemos un sector muy saludable. Y fíjense, la demanda de nuevos puestos de trabajo que no logran cubrirse es, lo voy a decir bien, la demanda anual de puestos de trabajo es de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo nuevos por año en la Argentina. Estamos hablando de puestos de trabajo en la industria del software, en general suelen estar bien remunerados, en buenos ambientes laborales, y sin embargo, todo el sistema universitario, público y privado, de toda la Argentina, gradúa entre 3.500 y 4.200 personas al año. Es decir, nuestra tasa de producción de graduados es la mitad de la demanda, ¿no? Dicho de otra manera, el sector tiene desempleo negativo en un momento en el que el desempleo vuelve a ser una preocupación en la Argentina. Bueno, fíjense que tenemos la dificultad de que muchos jóvenes, y en particular mujeres, podríamos hablar en algún momento de esto en detalle, no eligen el sector informático, no lo eligen para trabajar, no lo eligen para estudiar, y nosotros creemos que el problema se debe a que no lo conocen en la escuela. No es la única causa, es un problema multicausal, pero una de las causas más fuertes es que en la escuela no tienen contacto con la disciplina. Y si lo tienen, es bajo la forma de ofimática, que es difícil que despierte una vocación. Nadie tiene vocación por la ofimática, sin embargo somos muchos los que somos apasionados de nuestra profesión relacionada con la informática. Quiero ser muy claro con esto, no se trata... Disculpame un segundo. Perdón, avisé que estaba falleciendo. Decía, no se trata de producir en la escuela graduados informáticos. No ese es el objetivo. De la misma manera que en la escuela aprendemos matemáticas y no somos matemáticos, aprendemos historia y no somos historiadores, etc. Nosotros queremos que los chicos aprendan computación, programación y que luego se dediquen a aquello en lo que encuentren su vocación. ¿Está bien? Pero es difícil que conozcan este sector de la economía si no tienen contacto con él en la escuela. Entonces, como venía diciendo, no solo se trata de la necesidad estratégica de nuestro país de tener ciudadanos críticos, de tener ciudadanos que conozcan el mundo en el que participan, de fomentar un sector económico en desarrollo, sino también, bueno, apuntamos a la soberanía tecnológica, ¿no? Como nación queremos seguir construyendo satélites, radares, queremos ser una nación que no solamente sea consumidora de tecnología producida por los países centrales. Bueno, entonces necesitamos tener muchos chicos y muchas chicas que no solo que se dediquen profesionalmente a la tecnología, sino que lo conozcan. Los países que se desarrollan tecnológicamente tienen abogados que saben de tecnología, contadores que saben de tecnología. Es decir, hace falta todo un ecosistema que, por más que se especialice en otra rama del conocimiento, también tenga conocimientos sólidos sobre este tema. Bien, me gustaría, ya para ir terminando, destacar que esta es una discusión global, es decir, no es una de esas discusiones que en otros sistemas educativos se haya saldado hace 50 años y entonces nosotros podamos tomar un modelo y adaptarlo a nuestra realidad. Lo digo esto, digamos, con lo bueno y en particular con lo malo que muchas veces sucede, ¿no? Esta idea de transportar modelos que no son culturalmente apropiados. Esta es una discusión que está sucediendo ahora en todo el mundo. Todos los países, incluidos los países centrales, en mayor o menor grado de desarrollo se están dando esta discusión. Acá lo que vemos en pantalla son el reporte inglés, si mal no recuerdo, del año 2012,
y el reporte norteamericano del año 2011, ambos diciendo algo así como, bueno, es hora de empezar a dar esta discusión en los respectivos sistemas educativos. Para que se den una idea, el Reino Unido incorporó la programación a la currícula recién en septiembre de 2014, ¿no? O sea, son cosas que están sucediendo ahora. También otra reflexión que me parece interesante es esta, ¿no? Muchas veces se habla de brecha digital y nosotros creemos que hay que complejizar ese término. Estamos de acuerdo con los autores que hablan de las brechas digitales. Tenemos más de 5 millones de computadoras entregadas por Conectar Igualdad y varios otros programas 1 a 1 provinciales, como, no sé, el Joaquín B. González, el Sarmiento en la capital federal. Bueno, podríamos considerar que el problema de saldar la brecha digital de primer orden, aquella que tiene que ver con el acceso físico al dispositivo, está, si no saldada, al menos bastante bien encaminada. Ok, pero lo que nos queda es la brecha de segundo orden, es decir, aquella que ya no separa a los que tienen de los que no tienen los dispositivos, sino aquellos que solo pueden ser consumidores de aquellos que están en capacidad de también ser productores de contenido. Entonces, para terminar, nosotros creemos que este es el momento de que los distintos sistemas educativos empiecen a darse la discusión necesaria, digamos, sobre cuáles son los pasos que hay que tomar para que en los próximos años todos los chicos y todas las chicas de América Latina puedan aprender a programar, puedan aprender ciencias de la computación en la escuela. Yo con esto termino, les dejo acá los datos de contacto y podemos pasar, Vera, si te parece, a las preguntas. Bueno, sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Fernando por esta presentación súper linda y dinámica.